Para esta ocasión tenemos este estudio que se tituló Principios de Interpretación, obviamente en cuestiones de la Biblia, ¿verdad? Nuestra cita se encuentra en Jeremías capítulo 9 versículo 24. Jeremías 9 24, les voy a invitar a leerlo. Aquí basaremos nuestro repaso de esta semana. Jeremías 9 24 dice lo siguiente, le voy a dar aquí lectura. Dice, sino alabes en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor y que actúo con bondad y justicia y rectitud, porque en esto me complazco, dice el Señor. Así que, bueno, de entrada nos hace una invitación aquí Dios a conocerle, ¿sí? Eh, a veces creemos que es algo imposible, ¿sí? O muy complicado, pero Dios está abierto a eso, ¿no? A que le conozcamos. A veces también tenemos la idea de que Dios es un Dios misterioso, ¿no? Que le gusta ocultarnos cosas, pero no es así. Si hay cosas, por ejemplo, que no nos dices porque simplemente no las podemos entender, o sea, cosas demasiado grandes para nuestra capacidad. Pero también en la medida que nosotros vamos adentrándonos en una relación con Él, podemos ir que abriendo nuestro entendimiento. Más bien Dios es el que lo va abriendo, ¿no? Para que podamos comprender cosas más complejas cada vez. Es como la cuestión del estudio en cualquier otra área, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a la escuela, estoy seguro que a nadie de nosotros, o nadie de nosotros ingresó a estudiar, por ejemplo, en sexto grado o en la secundaria, o sea, tuvimos que empezar desde cero, ¿sí? A menos que fuéramos muy personas superdotadas, ¿no? Entonces, generalmente nosotros tenemos que empezar de cero y no podemos comprender cosas de otro nivel, ¿sí? Entonces, para comprender cosas de otro nivel tenemos que continuar, ¿no? En el estudio seguir avanzando y en la cuestión espiritual sucede lo mismo, en el conocimiento de, de Dios. Así que la invitación aquí de Dios es conocerle y dice, si tienes algo que presumir, que sea que me conoces. Y dice que eso es lo que Él quiere, ¿sí? Que le conozcamos, que podamos entenderle y comprender cómo es Él, cómo es su carácter, cómo actúa. Y esto es algo que nos va a llevar toda la vida, ¿no? Al menos mientras estemos aquí en este mundo, nunca vamos o sea, no tenemos un límite, ¿no? Que a veces nosotros mismos nos ponemos y decimos, ya con eso que conozco basta. O creemos que ya lo conocemos todo, ¿no? Que nos lo sabemos de todas. ¿Saben que, por ejemplo, en la cuestión de interpretación o la importancia de la interpretación en la Biblia, eh, es básica, ¿sí? Para poder llegar a conocer a Dios realmente? Miren, dice por aquí está este pensamiento, dice, si tenemos un mensaje que dar al mundo, que nosotros creo que todos coincidimos, en que la iglesia tiene esa misión, ¿no? De dar un mensaje al mundo. Pero si estamos confundidos sobre el significado del mensaje, es decir, si yo creo una cosa, si tú piensas otra cosa, si el de al lado piensa otra cosa, entonces tenemos un problema. Y eso es lo que realmente pasa en el cristianismo, ¿sí? Y dentro de cada denominación, etcétera. Entonces, si tenemos este serio problema, si estamos confundidos en cuanto a lo que Dios nos está diciendo y lo que pide de nosotros, hace una pregunta aquí, ¿con qué eficiencia podremos presentar ese mensaje a quienes necesitan escucharlo? ¿Qué tan efectivo va a ser mi trabajo al compartir ese mensaje? Entonces, si estamos diciendo que estamos confundidos
en cuanto a muchas cosas. Eh, no nos debe de extrañar el hecho de que normalmente nuestros intentos de compartir ese mensaje no tienen mucho resultado. Eh, Dice aquí en este pequeño párrafo de la Review and Herald, muchas opiniones contradictorias hay muchas opiniones, pero más bien dice, muchas opiniones contradictorias con respecto a lo que enseña la Biblia no surgen de ninguna oscuridad del libro en sí mismo. O sea, muchos pensamos, llegamos a pensar, o mucha gente piensa, que el hecho de que hay muchas opiniones y que todas ellas se contradicen, ¿sí? Si yo soy cristiano y yo digo algo y tú eres cristiano y dices una cosa contraria a lo que yo digo y enseño, no quiere decir que la Biblia es el problema. O sea, mucha gente dice, pues es que ese libro vuelve loquita a la gente, ¿verdad? O son puras mentiras, son puros cuentos. Ni siquiera se ponen de acuerdo, ¿no? Ahí los cristianos. Pero el problema no es la Biblia, dice aquí. El problema, ¿quién es? Dice, el problema es la ceguera y el prejuicio manifestados por los intérpretes. Es decir, el problema somos nosotros. Y está fuerte lo que dice, ¿no? Generalmente, o todos los creyentes, sentimos que tenemos la verdad completa, ¿sí? Y obviamente el de enfrente no la tiene, y es un mentiroso, un impostor, un apóstata, etc. Le ponemos muchos calificativos, ¿no? Pero de cualquier manera, lo que yo piense no importa. O sea, aquí el problema es cómo nos ve el resto, ¿no? Es el resto del mundo. Y eso es algo en lo que debemos de trabajar. Hay un pensamiento también aquí de un autor anónimo que dice que la Biblia se parece a un instrumento musical con el que cada cual interpreta la melodía que se le antoja. Y no está tampoco alejado de la verdad esto, ¿sí? Yo tomo la Biblia, la leo y me empiezo a formar mis propias ideas, ¿sí o no? Generalmente. Y si soy, por ejemplo, una persona que influye en otros, empiezo a formar ahí un grupito, ¿sí? Y se forman así que diferentes grupos, religiones, denominaciones, etcétera. Eh, y esto es un serio problema, ¿sí? Un serio problema, porque parece ser que la Biblia dice un montón de cosas, ¿no? Contrarias, o sea, como que a mí me dice una cosa, a ti te dice otra, al de ella le dice otra cosa, y eso no es así, ¿sí? Entonces, el problema es la forma en la que nosotros que lo entendemos, lo interpretamos y tenemos que, como personas, primeramente, o sea, en lo individual, tenemos que tomar aquí cartas en el asunto, ¿sí? En Mateo capítulo 5 nosotros encontramos por ahí unas palabras, un concentrado de mensajes de Jesús que conocemos como el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Una serie de consejos, de aclaraciones de parte de Jesús, de amonestaciones que muchas veces, o no muchas veces, sino que siempre, a pesar de que es un texto o este capítulo es muy, muy conocido, creo que no nos gusta mucho lo que dice en general, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque son palabras que chocan, ¿sí? Que destruyen todo lo que nosotros creemos como cristianos. En aquel tiempo también pasó lo mismo, ¿sí? La gente que escuchó estas palabras de Jesús se quedó casi petrificada, podríamos decir, este, en cuanto a todo el contenido, ¿no? De ese mensaje. A nosotros como que nos gustan a lo mejor ciertas frasecitas nada más, pero si vemos todo el contenido, todo lo que dijo Jesús, es algo que generalmente
no, no nos agrada, ¿sí? Y hay una expresión por ahí de Jesús que repitió varias veces por ahí en esta predicación. Él decía, ¿se acuerdan qué fue dicho? ¿Se acuerdan lo que se les dijo, lo que aprendieron, lo que alguien les enseñó acerca de este tema? Y bueno, tocó muchos temas, ¿no? No nos vamos a meter en eso. Pero Jesús les dice, ¿se acuerdan de esto? Lo que aprendieron, lo que dicen por ahí los que saben, ¿verdad? Y terminaba con la siguiente frase. Dice, bueno, yo les digo esto, que era todo lo opuesto, ¿no? Todo lo opuesto a lo que ellos habían aprendido, lo opuesto a lo que se enseñaba en las iglesias, en las sinagogas, en ese entorno. Todo ¿cómo podríamos decir? Eh, el conocimiento en cuanto a la ley de Dios, a lo espiritual, eh, se estaba desmoronando prácticamente. Por lo cual también muchos líderes religiosos que escucharon estas palabras se pusieron alertas rápidamente, ¿sí? Porque este predicador estaba alborotando a la gente, estaba echando por tierra todo lo que se estaba enseñando, ¿sí? En la religión, y eso no era nada, nada conveniente, ¿no? Para ellos, eh, como líderes. Y les digo, son palabras que también a nosotros nos chocan, ¿no? Muchas veces, y que a veces no profundizamos mucho en ellas, ¿no? Se nos hacen extrañas algunas cosas que decía Jesús, y también le empezamos a dar el significado que creemos que es, ¿no? Por ejemplo, si dijo Jesús, hay que poner la otra mejilla, ¿no? ¿Se acuerdan de esa frase? Pues, ¿qué decimos? Bueno, pues si me pegan, tengo que poner la otra, pero Jesús no dijo eso y tampoco nos vamos a meter en eso, ¿no? En ese tema. Es algo también muy profundo, que lo malinterpretamos también, ¿no? Este, entonces, les digo, son cosas que, pues, nos empezamos a imaginar lo que Jesús quiso decir, lo que pudo haber sido, y nos formamos ideas, ¿sí? De lo que Él quiere de nosotros. Entonces, en aquel tiempo, ahorita acabamos de mencionar, los líderes religiosos, que entre ellos los más conocidos, podríamos decir, eran los fariseos, por ahí había otros grupos, pero estos son como que los que más ubicamos, ¿no? A los fariseos. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, era una orden. Aquí ya empezamos mal. Miren, una orden político-religiosa. Obviamente, pues la gente eran los líderes, ¿no? Del pueblo. Pero ya con estas dos palabritas que estamos aquí mezclando, lo político y lo religioso, ya andamos mal, ¿no? ¿Por qué? Porque había intereses, no nada más cuestiones religiosas, como a veces pensamos, ¿no? Que ellos nada más se preocupaban por lo religioso. Ellos eran políticos también, ¿sí? Era un partido prácticamente, de los fariseos, que más o menos comenzó por ahí en el siglo II antes de Cristo, este, cuando la ocupación griega. Entonces, ya desde ahí estábamos medio mal, ¿no? En ese sentido, con este grupo. Eh, Ellos obviamente hacían mucho énfasis en la ley, en ser perfectos, en cumplir, ¿no? Con las normas, tanto así que hemos escuchado, ¿no? Muchas veces que empezaron a agregar por ahí, ¿cómo podríamos decir? Apartados, incisos a cada mandamiento, con tal de que el pueblo pudiese eh, vivir de manera perfecta, ¿no? Ante Dios. Y saben que precisamente con este sermón de Jesús, nos hizo ver no nada más a los judíos de aquel tiempo ni a los fariseos, sino a nosotros también, nos hace ver que todos nuestros intentos por cumplir la ley prácticamente son en vano, ¿sí o no? Si hemos leído eh, detenidamente todas las palabras de Jesús, nos vamos a dar cuenta de eso, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de lo inútil que es el intentar no fallar, ¿sí?
porque Jesús fue mucho más allá de incluso de lo que los fariseos enseñaban. Y entonces sí nos damos cuenta precisamente de que, y Jesús fue lo que intentó hacernos ver, de que estamos perdidos. La gente de aquel tiempo, y muchos también de nosotros, creemos que cuando cumplimos ciertas cosas, estamos ganando puntos, ¿no? Con Dios. Y estamos por ahí haciendo un lugarcito ahí en el cielo. Y Jesús nos hizo ver con estas palabras que estamos perdidos, que no hay manera. Humanamente no hay manera. ¿Sí? Entonces ellos, los fariseos, hacían mucho énfasis en esto y convencieron al pueblo de que así era la cosa. ¿Sí? ¿A través de qué? De cumplir normas, lo cual les digo, todavía en estos tiempos tenemos esas ideas. ¿Sí? Eh, nos ha afectado también, ¿sí? O sea, todo eso lo hemos arrastrado a través de siglos y siglos y de generaciones y de regiones del mundo a otras regiones del mundo. Eh, y ellos empezaron a enseñar cosas que la Biblia nunca dijo, ¿sí? O Dios nunca dijo en su palabra. Y Jesús en alguna vez se los hizo ver, ¿no? Les digo, ustedes enseñan que preceptos humanos, tradiciones. Y ellos precisamente así decían, ¿no? Y a Jesús le reclamaban, ¿no? Le decían, ¿tú por qué no cumples con las tradiciones? Acusaban a Jesús de muchas cosas, ¿de acuerdo? Hace poquito lo mencionamos también. Lo acusaban de estar endemoniado, lo acusaban de juntarse con las peores personas, ¿no? De la sociedad, de hacer milagros con el poder de Satanás, etcétera, un montón de cosas, ¿no? De borracho, de glotón, etcétera. Esos eran los líderes, ¿no? Digamos, los pastores de la iglesia, ¿sí? Y miren a quién estaban acusando de todas esas cosas. Estos líderes planearon que la muerte de Jesús y posteriormente iniciaron una gran persecución contra todos los seguidores de Jesús. Ahora, estos señores decían que ellos eran los únicos que podían interpretar la palabra de Dios, los escritos. ¿Sí? eh, de alguna manera tenían como secuestrado, ¿no? El conocimiento y la gente no estudiaba, ¿sí? O sea, ellos iban a que les enseñaran, cuando si yo quería aprender más de Dios, pues tenía que ir a que me enseñaran ellos. Eh, Diferente a nuestra época, no, también pasa, ¿sí? Ellos creían que tenían que la custodia, ¿no? Del conocimiento, de la verdad. Hasta cierto punto había algo de cierto en esto, ¿sí? Pero ellos se adueñaron, ¿sí? De ese conocimiento. Y ellos también, aparte, decidían a quién compartirlo y a quién no. Eran muy exclusivistas, ¿no? Pasa eso y también pasa. Eh, Mucho tiempo después, por ejemplo, eh, la iglesia cristiana también cayó en eso, ¿sí? Esa iglesia que un día fue perseguida por los judíos, este, se convirtió también en una iglesia perseguidora. O sea, cayó en lo mismo, para que veamos cómo trabaja el enemigo, ¿sí? Y que nunca, nunca nos sintamos tan confiados, ¿no? Como dice también la Biblia, ¿no? Este, Miren, por ejemplo, las palabras de Francisco. Dice, la Iglesia Católica, como esposa de Cristo, es la intérprete autorizada de las Sagradas Escrituras, la mediadora de su auténtica proclamación. ¿Quién? La iglesia. Bueno, podemos coincidir que la iglesia, bueno, sí, esta es la que va a proclamar, sí, pero aquí habla de una iglesia nada más, ¿sí? Entonces,
la iglesia cristiana, que mucho tiempo después se le empezó a llamar católica, ¿sí? Se, también se hizo lo mismo que los judíos, ¿sí? Se adueñó de la palabra de Dios, ¿sí? Y dijo, nosotros somos los únicos que podemos que interpretarla, nosotros decidimos también a quién la compartimos, a quién no. Y después, bueno, sucedió aquel gran movimiento, ¿no? De reforma, donde salió o el movimiento protestante, como le llaman también. ¿Y qué pasó después con ese movimiento? Ah, bueno, también empezaron a surgir que varios grupos, todos ellos proclamando la verdad y haciéndose dueños de la verdad. Y así seguimos, ¿no? A través de la historia. Eh, el problema es la Biblia, como muchos piensan, les digo, o sea, mucha gente que no es muy dada a lo religioso, dicen, "Oh, no, ¿para qué, no? O sea, están locos, o sea, se pelean entre ellos, no se ponen de acuerdo, se persiguen, etcétera, se atacan. Mucha gente le echa la culpa al libro, ¿sí? Por ejemplo, en la Revolución Francesa hubo declaraciones de ese tipo, ¿no? Donde se decía que la Biblia y la religión eran un problema para el mundo. Entonces, por eso hicieron una quemazón de Biblia, ¿se acuerdan? Allá en París, porque decían, ese libro ha causado muchos males en este mundo. Entonces, si reflexionamos, podemos aquí hacernos la pregunta, ¿no? Si fue realmente ese libro, la Biblia, o fuimos nosotros los que causamos todos esos problemas, las persecuciones, las cruzadas, ¿se acuerdan de aquellas guerras? La Inquisición, la persecución de los judíos a los cristianos. O sea, fue la Biblia la que lo provocó. Debemos pues, analizar, ¿no? Muy bien cuál es el problema, el verdadero problema. Y esto sigue sucediendo, ¿no? Este, a veces a escala más pequeña, ¿sí? Dentro de las mismas iglesias. Miren lo que dice el Salmo 119, 130. Para todos los que pensamos que, que hay alguien, ¿no? Que debe de regir el conocimiento de Dios o una institución. Miren lo que dice aquí, dice, la exposición de tus palabras, dice el Salmo 119, perdón, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a quienes, dice, a los simples. ¿Quién es el que hace entender? Es la misma que la exposición de tus palabras, o sea, la misma Biblia, no la iglesia, no el líder, nadie, ¿sí? O sea, nadie me va a alumbrar más que la misma palabra de Dios. Obviamente es Dios, ¿no? A través de ella. Pero ¿quién puede entenderla? ¿Quién? Los que estudian teología, los que van a cada culto en la iglesia. ¿Quién nos dice quién? Los que la estudian, obviamente. ¿Qué tipo de personas? Cualquiera, dice aquí, hasta las personas más simples, o sea, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿sí? Hasta el más viejo, podemos entenderla. Entonces, a veces también tenemos la creencia de que hay cosas en la Biblia que mejor no hay que tocar, ¿sí o no? Lo hemos escuchado, alguna vez alguien nos dijo, no, esos libros ni para qué, ¿no? Y tenemos el ejemplo muy claro, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, el libro de Daniel, que cuando llegamos ahí, por ejemplo, si nos gusta leer la Biblia, llegamos ahí y como que decimos, mejor me brinco, ¿no? A otro libro, a los evangelios, a los salmos, cosas más agradables, más comprensibles. Dice aquí que todo lo podemos entender y en la cita que leímos al principio, dijimos que Dios nos invita a conocerlo. No dice, este, o no quiere que le conozcamos nada más en las cosas que nos parecen fáciles. ¿Sí? Quiere que lo conozcamos plenamente y que conozcamos todos sus mensajes, no nada más lo que me guste, ¿sí? O lo que concuerde con mis ideas, ¿sí? Entonces, todos podemos comprender, ¿sí? ¿Un niño puede entender el libro del Apocalipsis? Claro que sí.
Una persona mayor también, ¿sí? Cualquiera que tenga buena disposición para hacerlo. Tenemos por aquí unas palabras también interesantes de este predicador, alguna vez a lo mejor lo han escuchado, de Spurgeon. Dijo lo siguiente, dijo, la iglesia no determina lo que la Biblia enseña, como a veces creemos, ¿no? O sea, es un juego de palabras. Vamos a leerlo así detenidamente. Dice, la iglesia no determina lo que la Biblia enseña. Es la Biblia la que determina lo que la iglesia tiene que enseñar. Y generalmente lo hacemos al revés, ¿sí o no? Ahorita vimos unas palabras por aquí del Papa. ¿Sí? O sea, la iglesia es la que dice que lo que Dios dice. Y no es así. Dios es el que decide y la Biblia, bueno, Dios a través de la Biblia es el que dice lo que nosotros tenemos que hacer y que enseñar, no al revés. Y a veces nosotros nos tomamos eh, ¿cómo se dice? Esa autoridad, ¿sí? A lo mejor no lo expresamos así como el Papa, ¿sí? O como lo dice la iglesia. Pero acá inconscientemente decimos, nosotros tenemos que, la verdad, ¿sí o no? Y el de aquella iglesia también dice lo mismo, curiosamente. Entonces, se vean cómo nos tomamos esa autoridad de decir o de decidir lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña, ¿no? Entonces, es un serio problema, ¿no? Dentro del cristianismo este asunto. Entonces, Dios nos invita, decíamos ahorita, a conocerle, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a conocer? Pues a través de su palabra, estudiando su palabra. Y no, cuando hablamos de estudiar, no nos referimos a simplemente leer, ¿no? Como estamos acostumbrados a veces de manera superficial, un ratito nada más. Miren, dice aquí escudriñar, esta palabra que no es muy común actualmente. Escudriñar significa buscar diligentemente, o sea, meternos, profundizar en un estudio, ¿sí? Dice aquí, buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. Originalmente eso significa cuando se nos pierde la cartera, cuando se pierde la moneda, el billete, el pasaporte, ¿cómo lo buscamos? ¿Han perdido algo valioso alguna vez? Removemos todo, ¿sí o no? Buscamos por todo rincón y Jesús por ahí alguna vez, precisamente ahorita que estamos hablando de cómo utilizó figuras Jesús, formas, imágenes, ¿no? Alguna vez dijo, es como cuando se te pierde que, por ejemplo, una moneda, ¿se acuerdan? ¿Y qué hace la señora de la casa? Dice, pues busca por todos lados, limpia, levanta, recoge todo, hasta que la encuentra. Eso es escudriñar, ¿sí? De esa manera Dios quiere que nosotros que profundicemos en el estudio y se investiguen por ustedes mismos. Aquí hay algo interesante, ¿sí? Por ustedes mismos. Dice aquí, lo hemos repetido también en algunas ocasiones, dice, para hallar el tesoro escondido. No dejen, miren, esto está interesante, dice, no dejen esta obra al pastor. Ah, bueno, pues los que estudian teología, pues ellos que se encarguen, ¿no?, de estudiar. Y bueno, yo voy a ir a la iglesia ya que me platiquen a ver qué aprendieron ellos. No podemos confiar esa tarea a alguien, porque es algo muy, muy delicado. ¿Sí? Dice, investiguen ustedes mismos. Y no quiere decir, ah, bueno, entonces ya no voy a la iglesia. No, tampoco. ¿Sí? Pero aquí estamos hablando del conocimiento. ¿Sí? No pueden permitirse, dice, ser ignorantes en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, por ejemplo, este, alguien nos hace alguna pregunta, alguien que dice, bueno, tú eres cristiano, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo está este asunto? ¿Qué opinas de esto? Y nos meten en aprietos, ¿sí o no? Y decimos, "Oh, déjame, le pregunto al pastor, déjame, le pregunto a tal persona, luego te digo porque no tengo el dato, etcétera". No tenemos el conocimiento, ignoramos muchas cosas. O por ejemplo, cuando sabemos que alguien está interesado en conocer de Dios,
algún conocido, ¿no? De nosotros, un amigo, un familiar, quiere conocer de Dios, pero le decimos a alguien, oigan, tengo a una persona quien me ayuda a enseñarle, una persona interesada. Le decimos al pastor, al líder de la iglesia, al anciano, al que creemos que sabe más, porque yo no me siento que capaz de enseñarle, me siento ignorante. Y entonces alguien acude a mí buscando esa ayuda, ese conocimiento y yo lo mando con otro porque le digo, pues yo no sé, ¿sí? Entonces dicen, no pueden permitirse ser ignorantes en la palabra de Dios. Estudien los pasajes difíciles, aquí hay otra enseñanza. No nada más lo que te guste o lo que se te haga sencillito, ¿sí? Que a veces no salimos de lo mismo, ¿no? O sea, ya, vamos a leer esto, está bien facilito, no hay complicaciones aquí, no tengo que estarme quebrando la cabeza. Es un error. Dice, estudien los pasajes difíciles, comparando, y aquí nos da una idea también, dice, comparen versículo con versículo. Esa es la forma para entender las cosas difíciles de la Biblia, las declaraciones, las frases, comparando, ¿sí? La Biblia se explica sola, ¿sí? Pero tenemos que leerla, ¿sí? No, no puedo decir, ay, no la entendí, ya ni modo, ¿no? Si yo sigo estudiando, voy a encontrar la respuesta a esa duda, a esas cuestiones. Pero a veces decimos, "Uy, no, qué difícil está esto. ¿Ah? Bueno, mejor me salto la página, mejor leo los proverbios que están más agradables, más fáciles. ¿De qué va a suceder? Dice aquí, van a encontrar que la escritura es la llave que abre la escritura. ¿Sí? La Biblia se explica por sí sola. Y generalmente cuando nos topamos con alguna dificultad en la Biblia, lo primero que hacemos es buscar a personas, ¿sí? Para ver qué opinión nos dan. Oiga, pastor, ¿usted qué piensa de esto? Oiga, ¿se vale, no se vale? Oiga, esto. Cuando las respuestas las tenemos ahí, pero somos flojitos, ¿sí? Dice, los que estudian las escrituras con oración, aquí hay otro punto, ¿sí? Oración, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo oro? Porque muchas veces podemos decir, no, es que se me hace complicado, es válido, ¿sí? Pero el consejo de Dios por ahí en Santiago dice que si nos falta sabiduría, es decir, no le entiendes, por ejemplo, aquí el estudio de la Biblia, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice Santiago por ahí? Pues ve y pregúntale al pastor. Ve y habla con el que más sabe en tu iglesia. No, no dice eso. Dice, pídele esa sabiduría a quién? A Dios y te la va a dar. Abre la palabra de Dios, ora, pide que sabiduría y vamos a ver los resultados. Dice, los que estudian las escrituras con oración, salen de ese estudio como confundidos, hechos bolas, como decimos. Dicen, no, no, no. Salimos de ese estudio siendo más sabios que cuando abrimos la Biblia. ¿Qué les parece? Entonces no hay pretexto. Nunca debiéramos decir, no, yo en eso no me meto, en esos temas. No le entiendo, me da miedo y cosas así de ese tipo. Tantos pretextos, ¿no? Que ponemos. Y aquí en este pequeño parrafito tenemos todas las claves que necesitamos para comprender la palabra de Dios, ¿sí? Dice por aquí este científico, Michel Ives, dice la aceptación, aquí hay algo también interesante, la aceptación de la verdad suele verse impedida por nuestras pasiones. ¿Qué quiere decir esto? La aceptación de la verdad suele verse impedida por nuestras pasiones. Quiere decir que cuando se toca algún tema o leo algo, ¿sí? Que, como decimos, ¿no? Algún tema espinoso, sensible, eso impide que yo llegue al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque automáticamente me cierro.
cuando son temas que me tocan por ahí alguna fibra, ¿sí? Eh, aquí dice este señor, dice, cuando tocamos temas eh, que tienen que ver con mis gustos, con mis ideas, con lo que, mi educación, con mi cultura, como hemos mencionado también, ¿no? Últimamente, todo eso que nos afecta, lo que somos, dice, eso nos impide llegar a la verdad. ¿Qué les parece? Y este señor no es un pastor ni nada, o sea, es un científico, ¿sí? Pero qué verdad está diciendo aquí, ¿no? Miren, muchas veces yo he leído a muchos autores cristianos y en algunas ocasiones me empieza ¿cómo podríamos decir? O podríamos decir, como ya no me gusta tanto, ¿no? Lo que estoy leyendo, de repente. A lo mejor pues te puede decir, es que ya no te conviene. No, miren, a veces ya no me empieza a gustar lo que estoy leyendo porque digo, esto ya está muy, ¿cómo podría decir? Muy afectado, o sea, estas declaraciones están muy afectadas precisamente por esto, ¿sí? Eh, declaraciones ya muy, como se dice, muy tendenciosas a algo, ¿sí? Este, que no debiese de ser así, ¿sí? Porque se supone que cuando nosotros presentamos la palabra de Dios o un tema de la palabra de Dios, no debemos de meter ahí nuestras ideas, lo que yo creo que es, lo que me dijeron, lo que yo aprendí en la escuela, lo que se cree en mi cultura. Y entonces, a mí me gusta más, por ejemplo, en lo personal, leer autores este, que te presentan ¿cómo podríamos decir? Su estudio, su investigación o lo que se trate, de una manera más objetiva, más, ¿cómo podríamos decir? Imparcial, esa es la palabra. ¿Sí? O sea, que no se decante ni por una cosa ni por otra, sino que diga las cosas fríamente, ¿no? Que las exprese fríamente, sin meter, por ejemplo, ahí cuestiones de mis creencias religiosas o de o para proteger, por ejemplo, lo que dice mi denominación, cosas de este tipo. ¿Sí? No sé si más o menos me di a entender. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque cuando lo que yo estoy exponiendo está afectado por eso, prácticamente no llegamos a ningún lado. ¿Sí? Y entonces, eh, al menos en lo personal, yo me empecé a hacer así muy, muy especial en ese sentido, ¿no? Este, eh, en cuanto a cuando leo, ¿no? Como que empiezo a decir esto ya como que está más inclinado a ciertas cosas, ¿no? A defender ciertas cosas. Cuando se supone que debemos ser imparciales, ¿no? Objetivos. Este, y cuando nosotros presentamos, por ejemplo, les digo también, la palabra de Dios debe ser de esa manera también cuando nosotros la compartimos, ¿sí? Cuando nosotros vamos también a estudiar. Miren lo que dice aquí en Mensajes para los Jóvenes. Dice, en el estudio de la palabra, esto también lo hemos repetido en varias ocasiones, y es bueno, ¿no? Recordarlo porque son cosas que, les digo, esto, por ejemplo, este parrafito destruye muchas cosas que creemos, ¿sí? Dice, en el estudio de la palabra de Dios debemos de dejar que, dice, en la puerta de la investigación, es decir, cuando agarro la Biblia, dice, deja ahí en la puerta que tus opiniones. Y hay un montón de temas así muy, que a veces nosotros les llamamos, ¿no? Controversiales dentro del cristianismo, de las iglesias. Cuestiones como que la música, los entretenimientos, la alimentación, el arreglo personal, cosas de ese tipo, ¿no? Y que curiosamente cada quien tenemos nuestra opinión, pero nunca vamos a la Biblia a ver qué dice, ¿sí?
Y luego todavía nos centramos, por ejemplo, también en cuestiones de cultura, ¿no? Decimos, bueno, aquí no. Allá a lo mejor los africanos lo hacen, pero aquí no. O sea, allá no es pecado y aquí sí. ¿Se fijan cómo somos extraños? Y luego la gente que nos ve desde fuera dicen, pues, están locos. ¿Sí? Allá se vale usar esto, allá se vale hacer las cosas así, allá se vale cantar así. Aquí no, aquí está mal. Es una idea absurda, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es el que está mal? Nosotros como los que estamos mal, ¿sí o no? Ni aquel, o sea, este, y yo estoy bien, ¿no? Porque así creemos, ¿no? O sea, todos estamos mal, tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a Jesús. Miren, dice, tenemos que dejar nuestras ideas ahí a un lado, ¿sí? Dice, todas nuestras ideas heredadas, ya sea del ambiente, de mi familia, de la iglesia, todo, ¿sí? Casi podríamos decir, tienes que limpiar o vaciar tu mente, dejarlo en blanco, como dicen los hipnotistas, ¿no? Es que ponerlo en blanco casi, ¿sí? Porque cuando yo llego a la Biblia y tengo todo un montón de esas ideas, entonces lo que yo empiezo a leer, lo empiezo a adecuar a qué, a esas ideas, ¿sí? Y a veces decimos, ah, mira, esto tiene que ver con lo que yo creo, o sea, esto es, aquí dice que yo creo, ¿sí? Empezamos como a que hasta ver y espejismos, ¿no? En la cuestión del conocimiento. Eh, Dicen, nunca descubrirán la verdad si estudian las escrituras para vindicar sus propias ideas. Dejen esas ideas a la puerta y acérquense con un corazón humilde para oír lo que el Señor tiene que decir. Humildes, necesitamos humildad. Aquí hay otro punto interesante, la humildad. Yo no sé nada, o sea, decir yo no sé nada, así como Jesús nos hizo ver, ¿no? En el Sermón del Monte nos hizo ver que no sabíamos nada. Por eso decía Jesús, ¿se acuerdan que se les dijo esto? Pues, ¿qué creen? No es cierto. No, no saben nada, dijo Jesús. Entonces yo tengo que ir con esa actitud de decirle a Dios, sabes que yo no sé nada, quiero que tú me enseñes. Dice, tengo que ir a escuchar a ver qué Dios dice. Dice, al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de él, la palabra le dará el entendimiento. O sea, la Biblia. Entonces tenemos que creer eso, las palabras que Dios dice. O sea, la Biblia se interpreta sola. Obviamente es el Espíritu Santo, ¿no? Pero a través de la misma Biblia. O sea, no tengo que buscar en otras personas, ¿no? Que generalmente es lo que hacemos. Obviamente, hay mucho material a nuestro alrededor, ¿sí? Este, pero tenemos que tener ese criterio, ¿sí? De poder, o sea, porque no quiere decir también que, por ejemplo, si busco en internet es malo. Si le pregunto a, a mi papá es malo, ¿sí? ¿No? O sea, tampoco es así, ¿sí? O sea, es algo, es lo que les decía ahorita de ir primeramente a Dios, o sea, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Y obviamente, si me voy a apoyar en alguien, debemos de tener también suficiente criterio, ¿no? O sea, es bueno pedir una opinión, claro, pero cuando yo no tengo criterios, es decir, cuando yo me creo todo lo que me dicen, todo lo que dice el internet, todo lo que me dice el líder de la iglesia, todo lo que me dice acá, allá, allá, sin criterios, o sea, sin visión espiritual, sin este discernimiento espiritual. Por eso es importante tener una relación con Dios, ¿sí? Para poder ¿qué? Identificar hasta qué punto decir, bueno, ya no, parece ser que ya se está saliendo de lo normal, ¿no? Ese consejo o esa idea. Pero lo primero que tenemos que hacer es ir a qué? A Dios.
Probablemente Dios me va a guiar a otras fuentes también, a lo mejor de la ciencia, de la literatura, de un líder, por ejemplo, pero es Dios el que me tiene que guiar, o sea, no nada más decir, ah, no lo entiendo, entonces le pregunto a fulano, ¿sí? O sea, a ver, no lo entiendo, tenemos que forzarnos a decir, a ver, no lo entiendo, pero Dios dice que si yo oro, que puedo llegar a comprender, ¿sí? Lo demás, por ejemplo, esas otras herramientas que podemos usar es para acrecentar ese conocimiento, para apoyar, para profundizar en algo, ¿sí? Pero lo esencial está aquí, aquí mismo en la Biblia, ¿vale? Eh, entonces, aquí nos hace o nos da este consejo, ¿no? Haz a un lado todo lo que crees saber. Y ahorita, que hablábamos también de que en la palabra de Dios aparecen, y de esto se trata, ¿no? El estudio de este trimestre, eh, símbolos, figuras, alusiones, parábolas. Y generalmente esa es la forma en la que Dios nos habla a los seres humanos. ¿Se han fijado o no? O sea, cuando vamos a la Biblia, esto abunda, ¿sí? ¿Por qué? Yo creo que algunos de ustedes han tenido estoy seguro, la oportunidad de estar en un lugar donde no se habla el idioma que ustedes hablan, su idioma nativo. ¿Y cómo nos damos a entender? Pues es algo frustrante, ¿no? Muchas veces. ¿Cómo nos damos a entender? Pues como se puede, ¿no? O a señas, con un dibujito, con, no sé, con un traductor, lo que sea. O sea, utilizamos todo lo que tengamos a la mano, ¿no? Para poder, darnos a entender. A veces hasta mezclamos, idiomas también, o no sé, o sea, el chiste es que poder comunicarnos, ¿sí? ¿Qué hacemos, por ejemplo, nosotros cuando tratamos con un niño? ¿Hablamos de la misma forma que hablamos con una persona mayor? No, normalmente no hacemos eso, ¿verdad? Hacemos una que, digamos que nos rebajamos, ¿no? Nos bajamos al nivel del niño, ¿sí? Si le quiero explicar alguna tarea que le encargaron en la escuela, una lección le quiero dar, o sea, le quiero enseñar algo para su vida, no se lo puedo explicar como si hablara con alguien de mi edad, de mi nivel. Y si lo hago, pues bueno, yo soy el que estoy mal, ¿no? O sea, buscamos una forma, ¿sí o no? ¿Cómo les enseñamos a los niños, por ejemplo? Ah, bueno, pues con una historia, con un cuento, con un dibujo, con un librito, o sea, con cosas que ellos pueden eh, captar, ¿no? Entender sin problema, ¿sí? Sin que estén ahí sufriendo los niños, de, esto no lo entiendo, ¿no? Entonces, buscamos formas, ¿no? Este, como decíamos ahorita con los idiomas, ¿no? A señas, con un dibujito, como sea, ¿no? Con una palabra mal dicha, lo que sea, pero lo intentamos, ¿no? Intentamos comunicarnos, ¿sí? Los padres con los niños igual, que a veces es complicado, ¿no? Poderles enseñar algo que consideramos que a lo mejor pues todavía está más que no está tan a ese nivel, ¿no? De conocer algo y decimos, "Ay, ¿cómo le explico esto al niño?" Entonces, utilizamos, les digo, otros recursos, ¿no? Dios también utiliza estas cosas, ¿sí? Él también se tiene que rebajar a nuestro nivel. Y por eso, alguna vez les digo que le preguntaron a Jesús, oye, ¿tú por qué hablas siempre en parábolas? ¿Se acuerdan? Y dijo Jesús, ah, pues es que la gente no entiende las cosas de Dios. Y si ustedes ahorita ya comprenden más, dice, pero la gente no. Entonces les tengo que hablar en su idioma, en su lenguaje, con cosas que ellos pueden comprender. Entonces, por eso encontramos en la Biblia todas estas cosas que a veces también, cuando las leemos, nos causan problema, ¿sí o no? Y especialmente en libros proféticos que son dados a eso, ¿no? Al simbolismo, a las figuras, hacer alusión a algo que a veces hemos visto que,
Y más, por ejemplo, si son figuras, o historias que no tienen nada que ver con nuestro entorno, con la época en la que vivimos. Nos cuesta más trabajo, ¿sí? Poder llegar al verdadero significado, ¿no? De algo. Pero es por eso que Dios utiliza esto, o sea, para que nosotros podamos comprender. Por eso nos dice que su palabra nos hace entender, aunque seamos muy simples y nuestra mente humana sea muy limitada, podemos llegar a comprender cosas grandes, ¿sí? A través de su palabra. No sé si alguna vez hemos escuchado esta palabra, la hermenéutica o exégesis, que generalmente la escuchamos en cuestiones religiosas de la Biblia. Pero mire, es una palabra viene del griego, que significa o que es el arte de explicar, de traducir o aclarar o interpretar el verdadero significado de algunas palabras, ¿sí? De una frase, de un libro, de un párrafo. Entonces, esto se utiliza mucho también en la cuestión de la Biblia, ¿sí? El poder explicar, interpretar, traducir, aclarar lo que dice ahí, es el verdadero significado de las palabras, no lo que yo creo o lo que estoy leyendo, porque cuando yo leo en mi idioma, no significa lo mismo que cuando lo leo en el idioma original, por ejemplo. Hay a veces algunas variaciones, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que profundizar siempre en el estudio de la Biblia. O sea, no basta con decir, es que ahí dice, porque a veces en eso nos escudamos, ¿no? Oiga, pues es que ahí dice en la Biblia que no sé qué. Y la Biblia dice que, pues sí, sí lo dice. O sea, si usted va y revisa, así dice, ¿sí? Pero ahora quiso decir eso que yo estoy pensando que dice. ¿Qué dice el texto original, por ejemplo? O esa frase, ¿qué significa en el idioma original? A lo mejor en el mío no significa nada en mi idioma. Suena muy vacía, a lo mejor, la frase, ¿no? Este, entonces, necesitamos, obviamente, esta palabra que es prácticamente todo un método, ¿no? Un sistema que se utiliza para eso, así como en los idiomas, o cualquier tipo de ciencia o materia, se necesita de un método, ¿no? Un sistema para este, comprender eh, esas, esa ciencia, ¿no? O esas eh, palabras, etcétera, idiomas. O sea, se requiere de algo, de un método, ¿no? Entonces, para la cuestión de la Biblia, también existen principios que nosotros debemos de conocer, que ahorita mencionamos algunos y aquí vamos a hacer una forma de resumen de lo que necesitamos, ¿sí? Si hasta el día de hoy se nos hace complicada la Biblia, batallamos, nos aburre, etcétera, o preferimos brincarnos páginas o libros, etcétera, o ni siquiera tocar algunos libros, este, necesitamos esto. Primero debo de entender que se interpreta sola la Biblia, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es ir ahí a la Biblia, antes que ir a curiosar internet o a preguntarle a personas, tengo que ir a la Biblia, ¿sí? Debo de tener una mente abierta, lo leímos ahorita. Fuera que todos los prejuicios, todas las ideas preconcebidas que tengo, lo que creo que sé de Dios, a la basura prácticamente, ¿sí? Con una mente que abierta, limpia, humilde, con una buena disposición. Si no tengo esa disposición, me puedo aventar toda la Biblia de arriba abajo, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, memorizarla y lo que sea, y no me sirve absolutamente de nada. Si no tengo esa mente abierta, si no tengo una buena disposición. Necesito de la oración, también lo vimos, ¿sí? Esa es una clave muy, muy importante, ¿sí? O una de las claves, ¿no? La oración, ¿sí? Dijimos ahorita, si no lo entiendo, me falta conocimiento, sabiduría, entendimiento,
Tengo que ir a Dios en oración, a pedirle siempre que habla su palabra, ayúdame a comprender, ¿sí? Lo que realmente dices, para no dar mis propias interpretaciones. Debo de comparar, también lo vimos ahorita, comparar textos. Muchas veces veo algo complicado, ¿no? En la Biblia, un texto que digo, ay, caray, aquí, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Qué quiso decir Dios con esto? Bueno, si sigo estudiando la Biblia, me voy a encontrar, sin duda, con otro pasaje que aclara lo que acá parecía confuso, ¿sí? Pero tengo que seguir leyendo, estudiando. No me puedo quedar con que no le entendí y ya, ¿sí? Muy difícil, y guardo mi Biblia y ahí nos vemos, ¿sí? A ver quién me explica alguna vez o si en la iglesia alguien dice algo de eso. O sea, tengo que seguir estudiando, ¿sí? Comparar. Debo de conocer los símbolos que dijimos que abundan en la Biblia. Los símbolos, las imágenes, las figuras. Y que a veces hasta nos asusta, ¿no? Nos da miedo porque lo tomamos muy literal todo, ¿no? A veces que decimos que la bestia y todo, quién sabe qué nos imaginamos, ¿no? Que la bestia, que el dragón, bueno, debemos de conocer los símbolos, o sea, debemos de darnos cuenta cuando Dios está hablando en términos coloquiales, en términos, simbólicos, ¿sí? Cuando alguien te dice que no te hagas pato, por ejemplo, nos damos cuenta inmediatamente que nos están hablando en un sentido figurado, ¿sí o no? Pues claro, porque no nos estamos convirtiendo en un animal, ¿sí? Que por mi cara, que parezco pato, o que no. O sea, me están hablando en un sentido figurado, ¿sí? Entonces, de esa misma forma, yo debo de identificar cuando voy a la Biblia, cuando está hablando, en un sentido figurado, ¿sí? Y cuando no. Este, tenemos que entender también que muchos mensajes, especialmente profecías, y con los libros proféticos, este, que hay mucho, ¿no? En la Biblia, mucho de este material profético. Dentro de lo que es la profecía, por ejemplo, debemos de entender que podemos interpretar esos mensajes de tres formas. Pueden ser diferentes o pueden ser de una sola forma, ¿no? Pero entre esas tres formas. En un sentido literal, porque aunque sean libros o declaraciones proféticas, está hablando literalmente, ¿sí? Eh, Puede ser en un sentido profético, es decir, que está hablando hacia qué, hacia un futuro, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jeremías, por ejemplo, amonestó al pueblo, les estaba hablando de un futuro, ¿sí? No muy lejano, ¿se acuerdan? Que venía pronto el ejército de Babilonia a destruirlos. Era una profecía hacia el futuro, ¿sí? No estaba pasando, no iba a pasar en ese momento así instantáneamente, ¿no? Literal, o sea, venían en el futuro y precisamente no le creían porque nadie veía nada raro, ¿no? En el entorno decían, este está loco, ¿sí? Y otra forma de interpretar estos mensajes es de forma escatológica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ver, ese mensaje tiene que ver con el tiempo del fin, ¿no? Entonces, primeramente cuando vemos este tipo de cosas, mensajes así como extraños, lo primero que tenemos que intentar hacer es entenderlo de manera literal, ¿sí? Si no se entiende así, si decimos, bueno, no, parece que no se entiende de manera literal, pues quiere decir que, para empezar, es algo así medio simbólico, ¿no? Y que tiene que ver con algo que va a pasar más adelante. Este, y en cuanto a muchas profecías, fíjense bien, es algo increíble esto, ¿no? Muchas profecías se cumplieron literalmente, se cumplieron proféticamente y se cumplirán en estos días, ¿sí?
El problema es que también, o sea, en la cuestión de la interpretación y sobre todo de los libros de Daniel y Apocalipsis, sí los consideramos libros proféticos, que están llenos de profecías, símbolos, etcétera, pero generalmente creemos que todo lo que está escrito ahí, ¿qué creen? Que, bueno, fue profético, es decir, que para Daniel pues se cumplió donde, o se iba a cumplir en un futuro. Pero en cuanto a nosotros, o sea, a lo que yo estoy viviendo, pues no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Son cosas que quedaron ahí atrás, ¿sí? Entonces, generalmente estos libros también los vemos, tenemos ahí varias, como también varias formas de verlos, ¿no? Muchos los vemos como algo que ya pasó, otros que va a pasar allá, quién sabe cuándo, pero nunca pensamos que nos va a tocar a nosotros. Y eso es un serio problema. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, no hemos entendido, porque no hemos escudriñado tanto la palabra de Dios para darnos cuenta de que estamos viviendo en los días finales. Entonces, cuando hablamos de profecías, decimos, pues va a pasar allá, quién sabe cuándo. Pueden pasar 100 años, 200, 300. Y otros decimos, no, pero es que eso ya pasó, allá en 1800 no sé qué. Y estos libros fueron escritos para el tiempo del fin, ¿se acuerdan? Lo hemos estudiado, ¿no? Fueron para el tiempo del fin, pero si yo no creo que estoy viviendo el tiempo del fin, estos dos libros no tienen nada de relevancia para mí, lo cual es algo serio, ¿sí? O sea, en nuestra vida espiritual. Si yo creo que les va a tocar allá a mis nietos o bisnietos, o que ya sucedió, entonces yo estoy ahí en medio, ¿no? ¿Y a mí qué? Decimos. Y no nos damos cuenta de que estos libros nos están diciendo cosas que están sucediendo literalmente en nuestros días, que las podemos entender literalmente, que vamos a ver cosas también hacia futuro, ¿sí? Pero prácticamente es en estos términos escatológicos, es decir, que se van a cumplir en estos días porque son el tiempo del fin y que los estamos viendo literales, prácticamente. Entonces, se ven cómo cambiaría nuestra percepción y de hecho Elena White lo dice en cuanto al conocimiento que tenemos de estos libros, dice, estamos muy limitados, tristemente. Y dice, el día que los lleguemos a entender correctamente, dice, nuestra vida, nuestra visión del mundo va a cambiar completamente. Pues vamos a estudiar algo que a lo mejor no nos gusta mucho, ¿sí? O que preferimos que otros hagan por nosotros. Así que vamos a ir concluyendo con esto. Dice Jeremías 9:24, repetimos aquí la invitación de Dios. Dice, mas alábese en esto el que hubiese de alabarse, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová y que hago justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. O sea, ¿qué quiere Jehová? Dice, primeramente que le comprendamos y que le conozcamos. Así que hay que aceptar ese desafío. ¿Sí? No es fácil, pues, ¿no? O sea, no es algo que nada más algunos creemos, ¿no? Que por tener una Biblia ahí en nuestro librero ya conozco de Dios y no es así. ¿Sí? Estamos del estudio. Que el Señor les bendiga.